Hola, cinéfilo. Las personas que asumimos como proyecto de vida la realización audiovisual estamos acostumbrados a enfrentar imponderables. Muchas son las historias que se cuentan acerca de los cambios de planes en el equipo de realización por situaciones tan comunes como una lluvia inesperada, un amanecer sin sol o la falta de presupuesto. Y muchas veces estas situaciones inesperadas han sido la causa de escenas famosas en la historia del cine. Un ejemplo de esto es El pájaro disecado, en Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque el invitado de esta noche tuvo que enfrentar recientemente un imponderable que jamás imaginó cuando aceptó formar parte del equipo de filmación. Pero eso no te lo voy a contar yo, te lo va a contar él en la sección de entrevistas. Buenas noches a todos los habituales de Te Invito al Cine y a todos los que se incorporan nuevos a este programa que pretende describir el relieve, el panorama del audiovisual cubano y un poco más allá también. Hoy contamos con la presencia de un director, tu especialidad es dirección, Alejandro Fernández, está con nosotros y nos va a contar a propósito sobre todo de un hecho bastante inédito, no solo en nuestro panorama audiovisual, sino también en el mundo, el hecho de que un asistente de dirección herede una película, herede por emplear alguna palabra y termine dirigiéndola es algo bastante inusitado hasta donde llegan mis conocimientos. Pero antes de entrar en todas esas honduras, vamos a darle la bienvenida a Alejandro, que sí, también fue alumno mío en FANCA, para que los que estaban esperando esa parte. Alumno mío de muchos otros profesores, claro. Lo único que él parece que no tenía opiniones tan benignas sobre mis clases como parecían tener los otros estudiantes. Este es el momento de decirlo y no allí. A ver, no, en serio. ¿Cómo fuiste como estudiante? Yo puedo responder también esa pregunta, pero prefiero que lo hagas tú. ¿Cómo fue tu paso por FANCA? Mi paso por FANCA fue... Yo creo que FANCA lo que más me aportó fue resiliencia, debería ser la palabra, porque fue complicado. Fue un momento en mi vida donde yo estaba intentando, ya yo trabajaba antes de entrar en FANCA. Estabas trabajando, siempre fuiste de los que estaba... Sí, ya yo estaba vinculado y entré por curso regular diurno, lo cual fue muy complicado de sobrellevar los dos procesos. Las inasistencias, todo. Sobre todo por las exigencias de la presencialidad en clases y fue complicado de sobrellevar, aunque tenía que esforzarme el doble porque trabajaba y estudiaba luego y presentaba el contenido. Y eso yo creo que de alguna manera fue lo que me salvó con profesores como tú, que yo llegaba, defendía el contenido, que, ¿sabes? Defendía el conocimiento, que realmente era por lo que yo estoy en la universidad, por aprender a pensar el cine. Y creo que fue la parte que me favoreció de alguna manera. Y a profesores como yo lo que le importa es que el estudiante sepa. Corrí con suerte también. Da igual cómo adquirió ese conocimiento. Si no lo tomó en las clases, bueno, pero lo tiene. El caso es que lo tenga. Y Alejandro siempre fue un estudiante muy avispado, adelantado. Era de los estudiantes que aprende con el profesor, sin el profesor, a pesar del profesor, de todas las maneras. Un estudiante realmente que es una maravilla darle clases, en fin, las pocas veces que él iba. Gracias. Yo creo que depende mucho también de la vocación y de la motivación que tengas, ¿sabes? El cariño y el amor que le tengas a la profesión. Y yo ese amor lo tenía antes de la escuela.
¿sabes? Yo empiezo como aficionado estudiando psicología en primer año de la carrera y hago un cortometraje jugando. Ese documental se presenta en la ¿Tú te muestra. graduaste de psicólogo o no? No, tuve que hacer, en ese momento no se podía tener la doble licenciatura. Entonces tuve que hacer dejación de una carrera para poder entrar, Para entrar en la otra. Para entrar en la otra. Eso fue complicado, me hubiera gustado graduarme, pero pasó. Entonces hago ese cortometraje, se presenta en la muestra y por un azar de la vida, Fernando Pérez, que en ese momento era el director de la muestra, en las palabras de inauguración de la muestra menciona mi nombre y menciona ese corto. Y luego me entero, me mandan a buscar Marisol, que también dirigía la muestra, y me dice que ese corto específicamente fue un corto muy improvisado, muy ingenuo. Todo se hizo en toma única, jodiendo, perdón la palabra, muy ingenuo. Como jugando. Como jugando, exactamente. Muy, muy ingenuo, sin ninguna pretensión. Era realmente un divertimento, teníamos una camarita mini DV, se filmó aquello, estaba basado en un estudio de caso que yo estudiaba en psicología sobre el trastorno de identidad disociativo, lo que se conoce como personalidades múltiples, y se hizo, pero ya te digo, fue muy ingenuo entre amigos. Y no tenía lechura, no tenía la cualidad, las cualidades técnicas para defenderse o que tuviera un recorrido ¿Y luego. qué te decidió entonces a quedarte en este mundo? Fue precisamente las palabras de Fernando Pérez, porque ese corto se presenta en la muestra, lo iban a dejar fuera y Fernando, siendo la muestra, teniendo digamos, un carácter inclusivo de potenciar esas nuevas miradas, esas nuevas voces que Quería venían. que estuviera el tuyo. Exactamente, defendió ese corto por la potencialidad que pudiera tener, no por la hechura que realmente tenía. Y sus palabras a mí me motivaron, realmente ese fue el salto que a mí me hizo estudiar cine. Esas palabras de Fernando, que luego Fernando fue mi tutor de tesis. ¿Sabes? Oye, yo eso. cerré un ciclo Oye, con eso, y él. se cerró todo. Exactamente. Todo machaba. Oye, ¿y en qué trabajabas a la sazón? Es decir, entraste en Funk y me dijiste que simultaneabas con tu trabajo. ¿En qué estabas? A partir de ahí empecé a hacer, mientras estudiaba psicología, cortos independientes. Presento un guión, se hace una convocatoria de cine pobre en un año que lo dirigió Lester Hanley. Sí. Se hace una convocatoria por una película coral que se llamaba Jibaras, donde iban a hacer Lo recuerdo. 15 cortometrajes filmados en Jibara, todos tenían como determinados requerimientos que había que cumplir, había que firmarlo en un tiempo determinado, la historia no podía durar más de 5 minutos. Yo presento 2 guiones a esa convocatoria y los 2 guiones me los aprueban. Lester me llama y me dice, solamente podemos tener uno, escoge el que tú quieras y estás dentro. Yo escogí uno y yo creo que ese fue como el primer paso, digamos, ya un poquito más profesional, porque me codié con gente que en ese momento estaba ya trabajando. En el medio, ¿cómo no? Exactamente, estaba Lester Hanley, estaba... Y en el medio del festival. Estaba yo Cerró, estaba Arturo Santana, estaba Jorge Molina, personas que después fueron amigos, con los que compañeros de trabajo, con los que... Y tú al lado de todos ellos. Y yo al lado de todos ¿Y ellos, no te pero para mí sentías un poco exactamente, era el Olimpo. intruso, recién llegado? Muchísimo. Pero nada, como buen Aries, para adelante. Para adelante. Para adelante. Oye, te graduaste en Fanca. ¿Qué pasó después? Me gradué en Fanca. Que nadie pensaba que te graduaras, pero te graduaste. Nadie, no, fue yo. Fue complicado, ¿no? Hice la carrera como en 8 años porque tuve que ir, ¿sabes? Me Claro. iba, trabajaba en una película, volví a entrar y así. En 8 años estuviste en Fanca. 8 años hice la carrera, fue complicado. Diste una en aquel lugar. Por eso te Por decía, Dios. por eso te decía que resiliencia realmente. Sí. Eh, Ahora se le llama así. ahora se le llama así. Alejandro, ¿qué estabas haciendo? Estaba, a ver, En esta etapa final de Fanca. a raíz de, antes de llegar a la etapa final de Fanca, te tengo que explicar una cosita Sí. para que Adelante. entiendas cómo llego ahí. A raíz de que presento este corto en Jibara, Lester Hanley me convoca luego para trabajar con él como asistente de dirección. Entonces, ya ahí yo entro completo a este medio, ya dejo psicología completamente y empiezo a hacer las pruebas de Fanca. Pruebas que aprobé, pero que no entré por matemática. O sea, sabes que Fanca tiene pruebas de actitud, 4 pruebas de actitud, matemática, una de cultura general, una de apreciación radial, una de Radio, apreciación sí. audiovisual y después una entrevista. Pasaba las pruebas de actitud y después, además, tenía que hacer matemática, español, historia y suspendía matemática. Y fue Danae Diegues, que es profesora de la escuela, la que me Lo ayudó. era en aquel momento. Sí, disculpa, me estoy desvinculado ya hace No, unos no, no, años. tranquilo. Es quien me dice, oye, ponte para la matemática, me da el contacto de un profesor de matemática, que es con quien me preparo de cero, y puedo entrar. Entonces entraste una buena vez. Exactamente. Y mantuve en paralelo mi trabajo como asistente de dirección con Lester, que duró como 2, 3 años haciendo DVD, conciertos, videoclip,
todo lo que apareciera en ese momento. Incluso la telenovela, ¿no? La telenovela fue después. La telenovela fue 7 años después. Ya tú después estás graduado y todo. 7 años después. Yo termino de trabajar con creo que fue en el 2012. Lo último que hice en ese momento fue Omar a Cuba, un documental sobre la vida, ¿Cómo no? sobre la vida de Omar Portuondo como asistente de dirección. Y ahí yo quería probarme, no sé si recuerdas el sistema de meritorios que tenía el ICAI. Sí. Que tú para entrar a determinados departamentos tenías que probarte en determinadas especialidades como asistente, pro bono, digamos, no se cobraba. Sí, no se cobraba por eso. Y yo quise probar ese camino. ¿Sabes? Yo dije, perfecto, yo quiero, mi vocación, mi meta es dirigir. Para llegar a eso tengo que conocer todas estas especialidades. Entonces, todos los escalones. Y ahí me arriesgo y doy el salto de fe y digo, perfecto, me voy a vincular a otras especialidades. Y empiezo a hacer meritorio de edición, que ahí es donde conozco a José Luis Sánchez. Trabajo con él en Cuba Libre. Luego hice como meritorio de edición también Club de Jazz de Esteban Insausti. Después brinco a la producción y empiezo a hacer producción de eventos, de festivales. Trabajo con el Festival de Cine Pobre, hice algunas cosas de fotografía. O sea, me fui probando en distintas especialidades. Una experiencia enorme, has ido acumulando. 12 años de experiencia en diferentes trabajos. ¿Quién iba a decir que aquel muchacho díscolo de funk iba a llegar a tanto, no? Precisamente. Oye, ¿cómo llega a Performance? Vamos a entrar ya en el núcleo de esta entrevista. ¿Cómo llega a ti? Tú estabas vinculado, ya conocías a Jorge Luis. ¿Cómo te llama él? ¿Cómo fue Ya conocía a Jorge Luis, había hecho meritorio con él varios años. Se crea también un vínculo personal. Era una persona con la que yo discutía casi todos los días. Discutíamos, pero nunca nos quedábamos con reservas. O sea, teníamos diferencias creativas de toda índole, desde, no sé, estéticas hasta... Era muy difícil no tenerlas con Jorge Luis. Exactamente. Como todos los artistas, somos complicados con nuestras luces y nuestras sombras. Y Jorge Luis era una persona también polémica. Pero una persona que yo apreciaba mucho, precisamente porque mediaba el cariño. Y cuando media el cariño, no quedan reservas, ¿sabes? Entonces yo con Jorge Luis podía tener una discusión. Y la honestidad era una de sus principales Exactamente. Que también es un principio que yo defiendo, ¿sabes? La transparencia y la frontalidad. Y Jorge Luis y yo discutíamos muchísimo, diariamente, pero nunca nos quedábamos con reservas. Todas las noches limpiábamos esas asperezas, oye, pasé esto, y lo importante era que mediaba la tolerancia. ¿Sabes? Yo no tengo que estar de acuerdo con tu criterio, ni tú con el mío, pero respetamos la diversidad del otro, y yo creo que eso nos hacía fuertes y nos hizo, bueno, que se cimentara el cariño que existió. Pero Performance, ¿qué cosa era Performance cuando tú te enteraste de que existía ese proyecto, ese guión? Performance fue parte de esas mismas discusiones. Nosotros nos pasábamos guiones, yo le comentaba mis inquietudes, mira, pasó esto, quiero ¿sabes? Léete esta historia que estoy escribiendo, y él era recíproco también, porque buscaba también otro tipo de miradas o de opiniones. Y Performance surgió así, hace, no sé, 4 años. 4 o 5 años. Sí, no conversando. Yo fui asistente de dirección de Jorge Luis también, perdón, en Buscando a Casal. En Buscando a Casal. En Buscando a Casal. Y después de eso surge el proyecto de una serie cinematográfica que él tenía de 9 capítulos. Esa serie, por el tema de la pandemia, se malogra. Habíamos hecho incluso un trabajo de prefilmación, una factibilidad. Eso se malogra. Y después dice, bueno, no puedo hacer la serie, que es un proyecto mucho más ambicioso, más grande. Vamos a trabajar en esta película. Me pasa el guión, conversamos y me convoca como primer asistente de dirección a la película. Fue una película sufrida por las crisis económicas, que sabes, las vicisitudes que tenemos. ¿Qué cuenta Performance? Digo porque la vamos a ver, supongo que dentro de 1 o 2 años. Yo espero tener la lista en diciembre de este año. En diciembre, esperemos, ¿para el festival? Esperemos. No va a estar para el festival. No va a estar inscrita en el festival. Estoy hablando de en cuanto a realización. Ya el estreno quizás pudiera ser verano del año próximo. Verano del año próximo. Así que vamos a estar hablando de una película para el año 2026. Bueno, ocurre la desgracia, la irreparable pérdida de Jorge Luis y tú heredas esa película. Pero te estaba preguntando, ¿qué cuenta la historia? La anécdota, a ver, muy sencillo, sin revelar mucho. La anécdota, sí, la protagonista es una colombiana en un país de primer mundo, no es en Cuba. El gran reto de la película fue que la película sucede en un país de primer mundo, donde todo el tiempo está nevando, donde hay abrigos, donde, sabes, que no es muy distante a nuestra realidad. Entonces, por arte, por maquillaje, por peluquería, por vestuario. Hay que dar ese frío, imagínate. Exactamente. Con estos 35 grados. Por efectos visuales, con estas gotas de sudor que nos corren, fue complejo. Entonces, es una historia en un país de primer mundo donde... Una ciudadana colombiana tiene una agencia de viajes y patrocina a una compañía de artistas cubanos que va a ese país a hacer una gira. Y a raíz de eso, ella, con
digamos, falsas pretensiones, los enamora, los seduce para que se queden, para que deserten y se queden ilegales en el país, y a partir de ahí se desarrolla el conflicto de la historia. Wow. A mí me recuerda cierta zona de Havana Blues y de otras películas, y de la película esta de Tavío. Estoy tan lejos, ¿cómo se llama esa película? Bueno, películas que reflexionan sobre lo cubano fuera, sobre la visión de los cubanos respecto a los extranjeros y de los extranjeros respecto a los cubanos. Pero eso estoy especulando a partir de 4 líneas de la anécdota que él nos ha revelado. ¿En qué punto estaba la película en cuanto a su producción cuando se toma la decisión de que tú la terminaras de dirigir o de realizar? Jorge Luis era de los directores que yo conozco de los más rigurosos en sus procesos de trabajo. Jorge Luis era extremadamente riguroso, lo chequeaba absolutamente todo. Y organizado. Exactamente. Hacía trabajos de prefilmación muy extensos porque chequeaba, ya te digo, Jorge Luis fue asistente de dirección también de Fernando Pérez. Mucho tiempo. Entonces era una persona minuciosa en los detalles, aunque luego no se vieran en la pantalla, pero él, ¿sabes? Para su satisfacción, todo eso estaba muy bien cuidado, estaba muy bien justificado para el trabajo del actor, ¿sabes? Lo que se ve en el decorado, con lo que el actor interactúa, todos esos detalles, él los cuidaba muchísimo. Entonces fue un trabajo de pre, ya te digo, muy extenso, fueron como 5 o 6 meses de prefilmación. ¿La película está filmada completamente en exteriores? No, al contrario, la película... En interiores, quise decir. Lo que dije mal la palabra. La película se filmó casi un 90%. ¿En interiores, en el foro de Cubanacán todos los decorados son construidos, no son decorados reales. A partir de la experiencia de Buscando a Casal, a partir de la experiencia de Buscando a Casal, Casal, se quedó enamorado él empezó de ese con tipo esa de estética, sí. Quería seguir como esa misma línea de estilo, digamos, y la película va por ahí. El 90% de los ¿Eso decorados para son ti es construidos. una facilidad o un reto? ¿Lo fue? Depende de cómo lo asumas. Cuéntanos para mí, cada una de las facetas. Para mí fue un reto específicamente porque yo estaba pensando en la película como asistente de dirección, ¿sabes? Claro. En cuestiones organizativas. Se da la fatalidad y ahí yo tengo en 3 días que cambiar un chip, o sea, bajar un catálogo, conectar otro y empezar a pensar la película en función de puesta en escena. Y a partir de ahí chocar con esos decorados, chocar con la realidad que da el set, que la película nunca se había, con Jorge Luis nunca se llegó a ensayar en decorados, nunca se llegó... Pero no estaba planificada, ¿en qué por ciento estaba sí, pero planificada? no es lo mismo tinta en papel. Claro. Dos actores Te sentados acá comprendo. pasando texto, que una vez que tú llegas al set... Al set. Exactamente, el set tiene vida propia. El set tiene vida propia, eso está clarísimo. No es lo mismo lo que tú piensas aquí bidimensional, allá cuando esos actores... Mira, tengo que entrar por esta puerta, tengo que caminar acá, me rodean estos elementos, tengo esta mesa, cómo la bordeo, esta es mi marca, la luz me da acá. Son elementos un poquito más complejos que me dictan otra realidad ya cuando yo estoy en ese set. ¿Sabes? Entonces la puesta en escena se tiene que subordinar a eso, porque Claro, no puedo claro. filmar un guión de hierro. Y a una idea que ya Exactamente. está Entonces, prefijada, pero que cambia. Yo en creo el que la set. mayor complejidad y el mayor reto fue cómo yo defiendo este encargo de Jorge Luis Sánchez, o sea, cómo defiendo esa responsabilidad moral que tengo con él de ser fiel a su idea, pero además adaptarla a mi visión y a la realidad que me está imponiendo ese set. Eso fue lo más complejo, yo creo, el reto más difícil que yo tuve con esta película. ¿Estás preparado para que algún que otro crítico te diga que es una película teatral o televisiva? ¿Lo será? Es un performance. Es el título de la película. Así que está incluido todo muchos eso. de esos elementos están tributando a eso. ¿Sabes? Están tributando. Es parte del mismo concepto. Oye, ya tú la tienes toda rodada, está toda filmada, Está ¿no? todo firmado. ¿Está en qué proceso exactamente ahora? Ya se terminó el primer corte de edición. ¿Estás en primer corte de edición? Sí, ¿Y ya. cuándo piensas invitarme a que yo la vea? Pronto. Veremos cuando saque la entrevista. La entrevista va a salir bien y tú me vas a invitar a ver ese, no el primer corte, que tal vez sea demasiado pronto, pero cuando la tengas más acabada. ¿Quién hace la edición? Octavio Crespo, es el editor. Bien. Para ti ha sido la definitiva puesta de salir, es decir, esta es tu consagración, o pudiera serlo. A mí, el otro día tenía una conversación y me decía, esto te cuenta como ópera prima a ti, y yo decía que no, porque realmente es un encargo que yo estoy asumiendo. Es la película, y lo voy a acreditar así, Es una la película de película Jorge Luis de Jorge Sánchez. Luis Sánchez. Está dirigida por Alejandro Fernández y por Rafael Solís, que es el codirector de la película también. El codirector que trabajó muchas veces con él. Exactamente, Rafael Solís es el director de fotografía de la película, y estando ya Jorge Luis enfermo, Jorge Luis nos llama y conversa con nosotros para que nosotros saquemos adelante la película. Y Ya. Solís y yo nos repartimos la película. Solís se ocupa de aspectos más técnicos, yo me ocupo de lo que es puesta en escena, De trabajo con aspecto actores. de puesta en escena.
Oye, pues felicito tu ética, tu empuje y tu llegada al audiovisual cubano a través de una película de otro que también es tuya, Performance. Mía y de todos los que trabajaron ahí, porque realmente el gran reto Por fue supuesto. seducir a todas esas personas para que asumieran Para una empresa claro, mi en rol, común. mi nuevo rol. Claro. Felicidades, Alejandro. Al final llegaste donde querías. ¿O todavía te falta mucho tramo? Falta. 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 Suerte en Es ese difícil. camino, amigo. Gracias a ti por la amabilidad. Bueno, y el viernes que viene estaremos hablando sobre otro aspecto del audiovisual cubano. Una buena película de acción y aventuras, así se le llama este género últimamente, acción y aventuras, ambientada en una época bastante remota, en la época medieval europea, es William Tell, que así se llama, y que en Cuba y en los países de habla hispana se conoce más bien como Guillermo Tell. Sí, se trata de ese héroe conocido de los cubanos de toda la vida y del mundo entero. Guillermo Tell, o William Tell, como se llama la película, porque es una coproducción entre Italia y Gran Bretaña, o el Reino Unido de la Gran Bretaña. Guillermo Tell es un héroe tal vez legendario, no se tienen huellas o pruebas demasiado contundentes de que haya existido, pero en la leyenda sí está, en el origen de ese país llamado Suiza, que antes de la acción de este héroe legendario, o más o menos legendario, pues no existía. Y precisamente es el héroe fundador de una nación. Por lo tanto, la película no sería solo de acción y aventuras, sino que también tendría una componente histórica y una componente épica bastante importante, para que el espectador pueda comprender de qué estoy hablando cuando me refiero a la visualidad y al alcance que tiene esta película llamada William Tell. Ocurre que la película está dirigida por Nick Ham, que es un artesano importante, es un director que se ha consagrado en películas de género y que les tiene cogido el pulso a este tipo de películas de acción y aventuras. Nick Ham se ha concentrado en las escenas de acción y en lograr una visualidad que sea lo más convincente posible dentro de lo que este género suele aspirar. Porque al fin y al cabo se está haciendo el cuento de valor, de heroísmo, de coraje, de un hombre que regresó de las cruzadas, según cuenta la leyenda o la historia, que en este punto se confunden, y él regresa de las cruzadas y se encuentra que su familia y sus amigos y todo el pueblo está sojuzgado por unos impuestos horribles que tenían los señores feudales en aquello que se llamaban los condados, que eran como pequeños reinos que estaban en el lugar donde después surgiría Suiza, en la unión de varios de esos condados. Bueno, Guillermo Tell emprende, por supuesto, una guerra de liberación nacional, de independencia, para lograr zafarse de la explotación de esos señores feudales, y todo eso se cuenta en la película. Y varios otros incidentes que no digo porque si no, no vale la pena que usted la vea. Para los cubanos, los que tenemos cierta edad ya, es importante Guillermo Tell recordarla como parte de aquellas aventuras míticas que existían en los años 70. Yo crecí viéndolas y en una de ellas se puso Guillermo Tell, recuerdo que protagonizada, si no recuerdo mal, por Miguel Gutiérrez, un actor que estaba en todas las aventuras de aquella época. Pues sí, con aquellos pocos recursos y aquella exceso de imaginación o tremenda imaginación, se recreaban las épicas europeas y Guillermo Tell y el Conde de Montecristo y todas aquellas grandes aventuras. Todavía tengo en mi infancia el recuerdo de la famosa escena de la manzana, que mandan a Guillermo Tell a dispararle, porque era de una puntería proverbial este hombre, y entonces mandan a que dispare su ballesta, que eran las armas que ellos usaban, con una manzana puesta sobre la cabeza de su hijo nada menos. Si erraba el tiro, ya ustedes saben lo que pasaba. Este episodio ha sido también motivo de una celebérrima, creo que se dice así, de una muy famosa canción de Carlos Varela. Se llama Guillermo Tell también, la canción. Bueno, por supuesto que el episodio está en la película, pero aquí tiene un giro bastante sorprendente que no le cuento porque entonces ¿para qué va a ver la película si yo le cuento todo? No le cuento todo, le he dicho solamente las líneas más generales que animan a esta buena película de acción y aventuras que se llama Guillermo Tell. El reciclaje de una aventura, de una historia de aventuras legendarias y a medias históricas. Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre él.
la cabeza de tu hijo. Terminarán desnudos todos ante mí. Se trata de nuestra libertad. Lo haremos juntos. ¿Quién sois? Guillermo Tell. Tus necios abusos han avivado la resistencia. Vuestra mano dura ha forjado un héroe. ¡Enseñaremos al enemigo cómo ganamos la guerra! Estamos contigo, Tell. Vuestras cabezas se clavarán en lanzas. ¡Se acabó! Amigo cinéfilo, Alejandro Fernández enfrentó valientemente el reto de dirigir una película la cual comenzó como asistente de dirección. Y gracias a él tendremos la posibilidad de disfrutar el último sueño fílmico de Jorge Luis Sánchez, un director con obras como El Fanguito, El Beni, Cuba Libre y Buscando a Casal. Así que agradecerle infinitamente a Alejandro Fernández por acompañarnos en el set de entrevistas. Y a ti, te digo que nos vemos dentro de 7 días al finalizar el noticiero por el canal educativo para que me des la posibilidad de decirte una vez más, te invito al cine.